Buenas tardes, bienvenidos todos, todas a este momento mágico que tenemos el placer de tener aquí con Julia Vicioso y con Ángel Urel. Tenemos su familia que nos acompaña aquí. Voy a hacer una brevísima introducción porque esto es un proyecto que lo que queremos es compartirlo con ustedes, un proyecto en proceso. Y Julia va a contar su parte y Ángel va a contar su otra parte. Yo voy a introducir un poquito para los que no conocen quiénes son nuestros protagonistas de hoy. Pues tenemos la alegría de tener a Julia Vicioso aquí con nosotros, quien es una investigadora e historiadora dominicana, cuya trayectoria académica se ha distinguido por el profundo compromiso con el estudio patrimonial cultural, la historia del arte y la iconografía religiosa. La doctora Julia Vicioso es diplomática de carrera, historiadora y experta en patrimonio mundial. Posee una maestría y un doctorado en Historia y Restauración por la prestigiosa Universidad de la Sapiencia en Roma. Es paleógrafa, egresada de la Escuela Vaticana y asesora del Ministerio de Cultura en materia de patrimonio monumental. También es historiadora oficial de la Basílica de San Juan de los Florentinos en Roma, donde impulsó en 2006 la instalación de la capilla permanente dedicada a la Virgen de la Altagracia. Su trabajo ha estado realmente dedicado al análisis de esa imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, no solamente como una expresión viva de fe, sino también como uno de los símbolos más entrañables de la identidad dominicana. Este es un proyecto que comenzó como un sueño y realmente se originó con los dominicos en el convento. El padre José Alberto, junto con Ángel, nos vinieron a visitar porque tenían el deseo de hacer lo que es un portafolio, vamos a decir, un dossier de 8 imágenes de vírgenes, vistas desde una perspectiva contemporánea con todo el rigor que amerita el recrear esas iconografías, ¿no?, de nuestra Virgen o de las vírgenes que conocemos. Él va a explicar con un poquito más de detalle. Y cuando Julia, que está de nuevo aquí por un tiempito en el país, nos dijo de su proyecto de hacer este libro, digo, pero vamos a unirlo los dos, vamos a tener la parte de esa investigación rigurosa, vista desde una perspectiva de historia del arte, de pictografías, y también ver cómo lo va a lograr ese portafolio Ángel. Y cuando se haga esa edición limitada, pues los recursos que se puedan recaudar de la venta de esos portafolios va a ser destinado para el aire acondicionado del convento de los dominicos, que no lo tiene. Entonces vamos a decir que un proyecto completo en ese sentido y un proyecto extendido en el tiempo. De Ángel puedo decir que es un artista que ha trabajado en importantes exposiciones y eventos en el arte dominicano, ha obtenido reconocimientos en la Bienal Nacional de Artes Visuales y su trabajo forma parte de las colecciones públicas como las del Museo de Arte Moderno y colecciones privadas también. Su trayectoria lo posiciona como una voz sensible y comprometida dentro del arte contemporáneo dominicano y del Caribe. Entonces, vamos a comenzar, que Luis Felipe va a estar aquí un poquito como moderador y ustedes deciden el tono en que quieren manejar todo esto. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a María Amalia por esta presentación. Para mí es un gran honor ser parte de esta gran familia, porque veo esos grandes esfuerzos que hace el centro por hacer llegar la cultura dominicana a todas partes del país. O sea que para mí doy las gracias por ser parte de este proyecto, que después voy a introducir. Para que continúe lo que voy a decir. Pero lo que voy a decir, ustedes dirán, de la Virgen de la Altagracia se ha dicho tanto. Entonces, esto es un enfoque diferente. Vamos a ver. He querido hacer algo que no se haya hecho.
veamos, porque sabemos que la imagen de la Altagracia va más allá de su significado, de su importancia espiritual. Entonces, es también un poderoso símbolo de fe, identidad cultural y pertenencia nacional. O sea, eso lo tenemos claro. Entonces, yo voy a tratar con esta presentación, como ya se ha dicho tanto, grandes eclesiásticos, grandes académicos, casi todos los historiadores han hablado de la Virgen de la Altagracia. Entonces, voy a tratar de tratar un aspecto que es diferente en el sentido de la historia del arte, la parte que habla sobre la imagen en sí, sobre la evolución y lo que significa, de cómo ese proceso de dónde nace la imagen. Ok, entonces voy a hacer un resumen un poquito del método. Tenemos aquí historia del arte, que es mi enfoque. Voy a hablar específicamente ese campo de la iconografía mariana. La iconografía estudia la imagen. La mariana estudia la imagen de la Virgen María de Nazaret. Entonces, voy a estar hablando de clasificación de tipologías fundamentales, los antecedentes formales, identificando las diferentes partes de donde, qué tiene de parecido en otros lugares, las primeras imágenes, cómo fue esa sucesión. Después, todo lo que son convenciones compositivas, todo eso lo vamos a ver con imágenes. Y entonces la iconología, que es otra parte de la metodología, es ya más bien el análisis, la interpretación, la explicación de todo lo anterior. Entonces, prácticamente yo me inspiré, me basé en 3 textos fundamentales. Este es el primero, Imago Mariae. Fue una publicación que se hizo en el 1988, basado sobre una exposición, la primera que se ha hecho, se hizo en Roma, sobre imágenes marianas, las más importantes que se reunieron. Fue el Papa Juan Pablo II a la inauguración. O sea, eso nunca había pasado, que un Papa fuera a una exposición afuera del Vaticano, y fue extraordinaria. Estuvo presente, bueno, César Iván Ferri, que usó eso como inspiración. Él decía, yo tengo que hacer algo así en Roma. Luego, porque él fue embajador ante la Santa Sede, embajador dominicano ante la Santa Sede, y él quería hacer algo similar así en República Dominicana. Y entonces, yo en ese tiempo estaba en la embajada, y logramos que una exposición muy parecida del Vaticano, que iba a ir a México y a Nueva York, que se trajera a República Dominicana. Estamos hablando del 2004. Entonces, ahí hubo no sé, al final, porque estaba pago el transporte, el embalaje y el seguro, que son las partes más caras cuando uno transporta una exposición. Y estaba todo pagado, nada más teníamos que lograr el lugar aquí, con la seguridad y todo. Lo iba a patrocinar, me acuerdo en ese tiempo, el Banco Popular, pero en ese momento cayó lo de la crisis, y la crisis bancaria, y bueno, entonces no se logró, porque entonces se echaron para atrás lo de Baninter, y bueno, entonces todo se cayó. Pero en esta publicación hicieron unos estudios muy interesantes sobre la evolución de las imágenes marianas. Entonces, que vamos a estar viéndolas de específico relacionadas a la Altagracia. La otra obra es esta, sumamente importante. Esa imagen que están ahí viendo es la protectora de Roma, se llama Salus Populi Romani. Es la protectora, bueno,
de toda la ciudad de Roma, y es que el Papa Francisco pidió ser enterrada al lado de esa capilla, donde ella está en una basílica de Roma que se llama Santa María la Mayor. Entonces, esa publicación se hizo a raíz de la restauración de ese cuadro, que estaba en un muy mal estado. Después vamos a ver más imágenes. Y esa publicación la hizo el Vaticano, los museos vaticanos, junto con los laboratorios oficiales allá, sobre la restauración y sobre toda la historia, la iconografía de esa imagen. Y es un libro maravilloso. Entonces, lo otro que sirvió también ¿cómo se dice?, de inspiración, fue esta obra sobre la Virgen de la Guadalupe. Se hizo a raíz de una exposición muy importante que hubo en el Museo del Prado el año pasado, donde tuve el honor de ir a verla junto con María Amalia. Y en ese libro no es solo sobre esa exposición de imágenes de la Guadalupe, sino que también son los principales historiadores del arte que se han ocupado de estudiar la imagen de la Altagracia. Y entonces ahí salieron los últimos resultados. O sea, esa parte, ese resultado, como el anterior y esto, es lo que no se había tocado sobre la Virgen de la Altagracia. Y eso es lo que yo intenté hacer en esta investigación. Entonces, vamos a hablar rapidito sobre lo que son clasificaciones, tipologías. Entonces, sabemos que hay hay una lista oficial de mártires y de santos, en una lista oficial del Vaticano, pero no la hay de la Virgen María o de las Vírgenes María, porque es una sola. Pero es tan complicado el asunto son tantas, que no hay una lista, porque es que eso cambia, es muy variado, depende de muchas cosas, depende de territorios. Una misma imagen puede tener un aspecto en un lugar y en otro pueblo, el mismo título, la Virgen de la Milagrosa de una manera y después en otro pueblo es otra, aunque se llamen en la misma manera. Y eso lo vamos a ver con la Virgen de la Altagracia y la Virgen de Gracia. Entonces, eso es una clasificación. En Roma publicaron en el 1980 una lista donde sacaron 250 imágenes de la Virgen, solo en la ciudad de Roma. Otro estudio en el sur de Italia empezó con un volumen, pero fueron tantas que no siguieron la investigación porque eran demasiadas. Y en España, otro estudio dice que hay como 5.000. O sea, imagínense, es mucho. Entonces, otra clasificación. Esto es rapidito, son los principales santuarios del mundo. Bueno, Guadalupe recibe por flujo de personas 20 millones, que eso es muchísimo. Dice que el día de la Guadalupe, el 12 de diciembre, llegan hasta 12 millones en un día. O sea, imagínense los números. El segundo santuario por flujo es la Basílica de San Pedro, que cambia mucho. La Aparecida en Brasil, 12 millones. O sea, y así. Después hay otra en México, otra en Italia, la de Padre Pío. También la de Lourdes, 6 millones. Fátima, en Portugal, 5 millones. En Polonia, bueno, en España, Santiago de Compostela. Quizás muchos de ustedes ya han ido por lo menos a uno de ellos. La de Paraguay. Y ahí está la Altagracia. Hay otros arriba de ella, pero quise poner los de América Latina para hacer esa comparación, o sea, para entender los números, que son muy importantes. Entonces, esto es de México, para darle la idea. La patrona de México, que es también patrona del continente, la nombró patrona de México y Centroamérica Benedicto XIV en 1754. Mientras que otro papa en 1910 la nombra patrona de América Latina, y en 1945
un papa la menciona como emperatriz de las Américas, y a raíz de eso la Conferencia Episcopal de México dice, no, ya tiene el título de patrona de las Américas. Y Juan Pablo II en 1999 la declara patrona del continente americano. Entonces, estas son las principales. Yo siempre voy a poner en la pantalla la Virgen de la Altagracia para tener una figura de comparación. Entonces ahí está la Guadalupe, todas estas principales que yo mencioné, las dos mexicanas, la Aparecida, la de Luján, que es la de Argentina. Fíjense que la mayoría son estatuillas, también incluso estatuillas pequeñitas. La de Lourdes, ¿dónde está el portador? La de Lourdes que está abajo, Fátima en el medio abajo, la de Pompeya y la de Medjugorje. O sea, es una sola Virgen. O sea, vemos tantas, pero es una sola. Eso causa mucha confusión a nivel, quizás para el público que está aquí no tiene esa confusión, pero eso es muy común. Incluso yo desde pequeñita, que teníamos una imagen en la escuela, y entonces se hablaba mucho de Virgen, yo pensaba como que eran todas diferentes. Entonces, otra clasificación. Se pueden clasificar las advocaciones marianas, eso, por lugar de apariciones. Entonces ahí tenemos la de Guadalupe, la de Lourdes, la de Fátima, Pompeya, también por el origen y tradición, como la Virgen del Pilar, que es famosísima en España, y la Virgen de las Nieves en Roma. También se puede clasificar por episodios de la vida de María. Ahí están la Inmaculada Concepción, que es la patrona de España, la Anunciación, la Visitación, o sea, todos esos temas como parte de la vida de la Virgen. Entonces, también podemos clasificarla por advocaciones dogmáticas o teológicas, que representan, por ejemplo, una virtud, como por ejemplo la maternidad de la Virgen, que esa es una de las más comunes, que es la Virgen con el niño, como la Altagracia. Entonces, también clasificado por salvación y auxilio, por ejemplo, Virgen de la Misericordia, del Perpetuo Socorro, la Auxiliadora, la del Buen Consejo, la Milagrosa, de la Esperanza, de la Consolación, de los Milagros. O sea, ahí falta muchísima, ahí uno sigue y se puede llenar eso. Por pureza y gracia, Inmaculada Concepción, la Virgen de la Purificación, que también es la Candelaria, y también la Virgen de Gracia, y la Virgen de la Altagracia. O sea, ahí están esas también. Entonces, también por órdenes religiosas. La Virgen del Carmen, la Virgen de las Mercedes, la del Rosario. Por triunfo y paz, la Virgen de la Victoria, la Virgen de la Paz. O sea, por fenómenos celestes, la Virgen de la Aurora, la Virgen de la Estrella de Mar, la Virgen del Rayo, la Virgen del Alba, la Virgen de la Luz, la Virgen de la Roca, todas las que están ligadas a la naturaleza. Entonces, también está lo del calendario. Hay unas fechas oficiales que están ligadas a ciertos eventos. Esto está codificado por la Santa Sede. Entonces, esas son las principales fechas. Además de esas fechas, o sea, Anunciación, Visitación, Asunción, además de esas se incluyen también las que son particulares de los diferentes países, como el 21 de enero. O sea, pero todo eso está regulado, eso no es a lo loco, o sea, eso lleva todo un proceso y se establece, pero hay muchas fechas particulares. Entonces, vamos a hablar ya, entonces entramos en una de esas tipologías, que es la Virgen de Gracia, o de las Gracias. Entonces, Mater Gracia, Madre de Gracia,
es la presencia como intercesora cercana y benévola. Así es que se ve, la vemos los fieles. Entonces, todo eso va atrás de la plegaria mariana por excelencia, que es Dios te salve María, llena eres de gracia. Ahí se habla de la gracia, que es revelador de la identidad espiritual de María en el misterio de Cristo. Entonces, también, o sea, ahí está Virgen de las Gracias, de la gracia, de alta gracia, separado. Todo eso es de la misma familia semántica de la alta gracia dominicana. Entonces, son todos expresiones de gracia elevada, de gracia excelsa. Entonces aquí están en los diferentes idiomas, pero son todos títulos aplicados a la Virgen María, acuñados por la religiosidad popular en diferentes lugares. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito, antes de entrar en todas las imágenes y ver la sucesión hasta llegar a la Altagracia nuestra, voy a hacer ver dos imágenes de muchas fechas para darles un contexto histórico de unas fechas muy, muy importantes. Tenemos los primeros 300 años después de Cristo, es una época de persecuciones a los cristianos, o sea que estaban escondidos, no era permitida la religión cristiana en esa época. Entonces, en esa época San Pedro llega a Roma en el año 42, muere en el 64. La primera imagen de la Virgen María está estimada que es como del 230 después de Cristo. La vamos a ver. Después tenemos un evento muy importante, el Edicto de Milán. Esa fue la que Constantino promulga la libertad de cultos. Eso cambió mucho, mucho todo, porque ya se permite cualquier religión, la de los antiguos paganos y la religión de los cristianos. Entonces, con eso, el emperador Constantino, él mismo se convierte al cristianismo y empieza a construir iglesias para la liturgia. Se necesitaban iglesias, porque antes los templos paganos, él no los usa, porque usa las basílicas civiles, que eran como lugares para los eventos, eran como tribunales, porque eran como sala de reuniones. Entonces él decide usar eso, porque los cristianos se tenían que reunir adentro. Los paganos se reunían, hacían sus ritos afuera. Los únicos que podían entrar adentro de los templos eran los sacerdotes, los que dirigían, pero no, los ritos eran todos al exterior. Entonces, en los cristianos, la liturgia tenía que ser al interior. Entonces ahí Constantino usa las basílicas, pero empieza a construir basílicas con ese concepto, con el concepto de los antiguos romanos, y él construyó 7 basílicas, las más grandes, las construyó en Roma. O sea que eso es muy importante como dato. ¿Cuándo fue eso? La primera, San Juan Letrán, que es la basílica, además de San Pedro, esa es la principal, porque es la del obispo de Roma, que es el Papa, en el 314. Miren hace cuánto. Después empezó San Pedro y San Pablo extramuros, que fueron construidas fuera de los muros de la parte de la ciudad de Roma, arriba de las tumbas de esos dos santos que eran los patrones de Roma. Entonces, otra fecha importantísima, el mismo Constantino en el 330 decide fundar Constantinopla. Entonces, recuerden esa data, esa fecha, 330. Entonces, después seguimos, bueno, estas son las últimas fechas. El emperador Teodosio, que fue el que decreta que la religión, la católica, ahí sale la palabra católica por primera vez,
es la oficial del Estado, del imperio. Él decide eso y empieza también con la construcción de más iglesias. En los templos los convirtió todos en iglesias católicas. Entonces, otro hecho importante, el Concilio de Éfeso. Ahí se proclama el dogma de la maternidad de María. O sea que por eso, ya eso se acepta, esa maternidad divina que ella tuvo. Entonces eso dio un impulso enorme a las imágenes. Entonces, luego cae el Imperio Romano, 467, cuando Odoacro invade Roma. Después, más adelante, hay otro emperador al poder muy, muy católico. Él también llena la ciudad de iglesias. Y otra fecha importante que también da mucho impulso a las imágenes es el Concilio de Nicea, porque le da legitimidad a las imágenes, porque había muchos cristianos que decían, no, las imágenes, adorar a las imágenes, eso es de paganos. Entonces, en esa fecha es que se decide que eso es legal, vamos a decirlo así en términos poco ortodoxos, o sea que se podía hacer. Entonces eso dio otro gran impulso. Después hubo la división, en el año 1054 se dividieron el Constantinopla, lo que era el Imperio Bizantino, de todo lo que estaba en Roma, toda la otra parte que se le llama Occidente, o sea, Oriente y Occidente. Ahí hay esa división. Hubo otra división en otro cisma en el 1300, pero ya fue un conflicto geopolítico, y la caída de Constantinopla cuando entran los turcos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo dos imágenes. La primera en absoluto, que se considera la primera imagen de la Virgen, que es una mujer con un niño en los brazos, está en una de las catacumbas de Roma. Y vamos a decir la última, que es una imagen de Rafael. O sea, tengo la Altagracia en el medio, entonces nosotros vamos a ver todo lo que está ahí, entre la primera y la última. Vamos a estar viendo una serie de imágenes, considerando unos criterios de que todas estas imágenes son formas de la Iglesia comunicar un mensaje, el mensaje cristiano, de transmitir. Es como un medio que usan para favorecer la oración, para conducir el creyente hacia Dios. Por eso es importante, es como un instrumento que se usa, sostiene la contemplación. Entonces, ¿en qué se basan esas imágenes? Se inspiran en referencias del Antiguo y Nuevo Testamento, en textos apócrifos, en reflexiones de los padres, tradiciones populares. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la figura de María de Nazaret por 2000 años, señores, ha sido un extraordinario patrimonio cultural, porque ha habido una excelente calidad artística en todas esas obras, una riqueza formal increíble, siempre manteniendo esos vínculos con sus significados teológicos. Entonces, San Agustín recuerda en el año 410 que la Biblia no menciona cuál era el aspecto de María. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una imagen si no se sabe cómo es María? Entonces empiezan a aparecer algunos monjes que escriben, y este fue el más antiguo que escribió sobre el aspecto de María. Dice, era de estatura media, de tez color trigo, cabellos rubios, hermosos ojos de color avellana dorado, cejas negras, nariz perfilada, manos, dedos y rostro alargado. Toda gracia y belleza, sin soberbia, sencilla, laboriosa y sumamente humilde. O sea, él está describiendo eso. Entonces eso se usó como fuente de inspiración.
Y eso siguió por siglos. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, que en Navidad cogían para el Belén, el que era de verdad, la que era rubia, hacía de Virgen María. Yo no sé si ustedes tienen ese recuerdo, pero eso, buscaban siempre la rubia para que hiciera la Virgen María. O sea, eso siguió por años. También se decía que San Lucas, que fue el que más escribió de María, que él, como la conoció en Nazaret, entonces él sí sabía cómo era María, entonces él sí pintó, y lo que él pintó, eso era María. Entonces esos cuadros que la tradición cristiana dice que pintó San Lucas eran importantísimos. Entonces esos cuadros se repitieron por mucho tiempo por esa importancia. Entonces vamos, ¿qué son los íconos? Entonces, los íconos quiere decir imagen en griego. Entonces va a determinar estas primeras imágenes de la Virgen, aparte esas de la catacumba, que fueron 2 o 3, que todavía se discuten, pero las primeras imágenes son los íconos. Son propios de la tradición ortodoxa cristiana en Bizancio. Acuérdense que hablamos de Constantinopla. Entonces por ahí empiezan las primeras. Tienen un proceso, esas imágenes se van repitiendo. Hay todo un proceso que dice hay que mantenerlas como igual, hay que repetirlas. Habían unos manuales para eso. Entonces, muchas gracias. Eso dio origen a todas las tipologías marianas, incluyendo Nuestra Señora de la Alta Gracia. Entonces, ¿en qué se basaban ellos? Se basaban en la técnica que había en esa época. Entonces, la técnica que había en esa época, la mejor técnica, porque se buscaba la calidad para representar a María, era una técnica que se llamaba la técnica del incausto, que es un tipo de pintura sobre tablas, que se inspiró en estas máscaras romanas. Estamos aquí en el tercer siglo después de Cristo. Son máscaras a los difuntos. Y se hacía, el pigmento se mezclaba con cera caliente y se aplicaba por capas. Entonces, en Bizancio cuando empiezan las grandes, todas las iglesias a difundirse, las primeras imágenes usan esa misma técnica porque era la mejor técnica que había en esa época. Entonces, estas son las imágenes de Fayum, se llaman en Egipto romano. Entonces, esta es la última imagen así escrita, después vamos a empezar con las imágenes. La tipología de los iconos se puede dividir en 5 categorías diferentes según la posición del niño. Entonces ahí vamos a verla ya directamente. Fíjense, voy a siempre a poner en todas las imágenes Nuestra Señora de Altagracia al lado para que sirva, para que vean esa sucesión. Esta es una de las más importantes, de los más importantes íconos. Es el protector de Rusia. Esta se llama la Virgen Eleusa o la Teotokos de Vladimir. Está ahora en Moscú. No está restaurada. Entonces, otra tipología es esta que se llama la Kyriotissa. Tienen todos términos griegos, porque se difundieron más en Bizancio, donde el griego era la lengua corriente. Entonces, esta se llama la Virgen Platitera, con ese medallón siempre se representa. Después está la Virgen que está lactando, se llama la Galactotropusa. Y esta que es la Odigitria, que es uno de los tipos que más se repitieron, que es la Virgen con el niño en los brazos, ella indicando, el niño, generalmente tienen el dedito en 2 o indicando un 2 con los dedos, que quiere decir la doble naturaleza de divina y humana. Entonces,
esa fue una de las que más se difundieron. La que está en el medio es la imagen más antigua que hay, el ícono más antiguo que está en Roma, que la acaban de restaurar en la iglesia, en una iglesia del Foro Romano. Entonces, esta es la imagen. La imagen es una Odigitria, esta es la protectora de Roma, una de las imágenes más veneradas en el pasado. Se le llamaba la Virgen de las Nieves porque la iglesia donde está, Santa María Maggiore, la hizo un papa después de un sueño donde se decía que iba a caer la nieve y que ese día se iba, en ese lugar donde caía la nieve en pleno verano, ahí había que hacer la iglesia para la Virgen. Y ahí se construyó Santa María Maggiore. Y como esta imagen estaba ahí, le llamaron la Virgen de las Nieves. Y fue una de las imágenes que más se difundieron en Europa. En España hay muchas imágenes que se llaman Virgen de la Nieve, se inspiran en esta. Entonces, fíjense, allá estamos empezando a paragonar, a comparar esa imagen. Tiene mucho de la Altagracia, esta es mucho más rígida, es de otro periodo. Pasan muchas cosas en la Altagracia antes de llegar, pero es una imagen matriz, la podemos considerar así. Fíjense la capa azul, o sea, cada uno de ustedes tienen que estar ahora diciéndose qué es lo que ve de parecido. Hay un niño en la imagen, pero ella está cargándola en la Altagracia, el niño está en un pesebre. Entonces vamos a ver qué pasa. Esta es otra imagen que hay en Roma. Roma se llenó de imágenes, de iglesias, hay 250 iglesias dedicadas a la Virgen. Y casi todas tienen iconos, los iconos son pequeñitos, son así. Entonces tú ves el altar muy grandote con esta imagen pequeñita, le ponen unos marcos grandes. Esta es en Santa María del Popolo, esta imagen en Roma. Esta es la anterior, la de Santa María Maggiore. Esto fue lo del sueño de la nieve, que por eso se creó esa iglesia. Esta es la iglesia Santa María Maggiore, es el santuario mariano más importante de Italia. Entonces ahí está esa Virgen en una capilla, es muy, muy venerada por los romanos. Y adentro de esa iglesia que todavía conserva la forma inicial, hacia basílica, en forma de basílica romana antigua, ahí salen también los primeros ciclos de la vida de María. Es la primera vez en el mundo que se narran historias de la vida de María. Ese es un sitio que vale la pena visitar, esa iglesia en Roma. Entonces aquí comenzamos ya con la evolución de la imagen. Tenemos la protectora de Roma, la Salus Populi Romani. Esa imagen, entonces, se empieza a copiar, se empieza a mandar por todas partes. Entonces, con el tiempo, ya vemos, por ejemplo, la del centro, ya es una imagen que es un poquito diferente a la anterior. Ya hay un poquito, fíjense que ya tiene la cabeza inclinada, está pasando algo. Entonces, ya se está como humanizando un poquito. Esta es una imagen 1280, Cimabue es uno de los grandes. Ya estamos entrando, ya está cambiando la forma de pintar. Hay más atención a lo real, menos divinizada la imagen. Tiene ya, no sé si lo notan, pero esa diferencia. Miren con la anterior, o sea, ya el niño se está moviendo, o sea, ya no es menos rígida, vamos a decir, mira al niño que está poniendo la mano, eso no se veía antes. Entonces hay esa evolución. Miren qué bello este azul que me recuerda, este azul ultramar. Esta es otra que también ya empiezan a ponerle movimiento, pero es muy parecida, pero el detalle es mayor. Ahí sigue.
Miren la Virgen que está mirando al niño que está en los brazos, pero siempre ella con sus dos deditos indicando la doble naturaleza del Hijo. Y ya Él está jugando en esta imagen. Miren esta es maravillosa, este es Giotto, uno de los grandes maestros del inicio del Renacimiento. Estamos aquí en 1325. Miren ya los rasgos de la cara, miren qué belleza. Ahí hay algo que no vamos a ver muy a menudo, el color verde. Ese color verde, el verde era un pigmento carísimo, como el azul ultramar. Es muy raro encontrar, pero Giotto él pintaba eso para personas facultosas, entonces que lo querían con ese pigmento. Bueno, entonces, miren la diferencia. Hay una diferencia enorme. Miren los rasgos que tiene esa Virgen. Es mucho más humana. Y el Renacimiento busca acercar a Dios al hombre. Entonces, ya ahí vemos todavía no están los fondos que se le van a poner después, pero ya está muy, muy cambiada, menos rígida la imagen. Entonces aquí sigue la evolución, sigue. Ya ven, miren ya la carita, miren ya cómo ha ido evolucionando. El mismo niño, miren la diferencia con el anterior, los detalles, la tela, ya se le notan más, el dorado, todo, pero se mantienen ciertas características como el manto de María, que se llama el Maforium. Se mantiene el color rojo del vestido, que también eso tiene toda una simbología, pero ya van viendo esa diferencia de cómo estas imágenes se van pareciendo a la Virgen de la Altagracia, cómo está cómo se le parece. Aquí también en esta ya todavía no están los fondos, pero miren el niño cómo sale con sus musculitos ya. También es de Giotto. Miren la ternura que hay en esa imagen, el manto con sus estrellas. Entonces ya, fíjense, ya va evolucionando, ya hay un fondo ahí, hay un fondo de columnas antiguas romanas. Ya estamos en el Renacimiento, que lo que hace es un renacer del arte antiguo romano. O sea, esas son escenas de arquitectura antiguo romana. Entonces ya ese fondo le da un movimiento a la imagen, le da una profundidad, ya la figura va evolucionando. Entonces, hay algo también que pasa, todavía estamos en 1346, empiezan a aparecer las esculturas, que en el mundo bizantino estaban prohibidas, porque nada más se podían hacer los íconos. Estaban prohibidas las esculturas, solo se repetían los íconos. No, había que repetirlos y ya, no se podía ir más allá. Mientras cuando hubo el cisma en Occidente, eso evolucionó y siguió el desarrollo de cada una de las ciudades. Entonces tuvimos a Florencia, a Venecia, a Padova, a Mantova, todos esos grandes centros que florecieron económicamente. Entonces, y también como ciudades, como pequeñas repúblicas. Entonces ahí hubo una evolución de lo que es el arte en cuanto a técnica, también en cuanto a religiosidad, como empiezan a surgir las órdenes mendicantes, San Francisco de Asís. O sea, hay una espiritualidad también muy importante que se refleja en el arte. Entonces, los artistas también crean estatuas. Entonces, esto es una estatua de Andrea Pisano, uno de los grandes maestros del Renacimiento de Pisa. Donatello. O sea, ya estamos a inicio de 1400. Miren qué bello este alto relieve. Seguimos con el tema de la Virgen con el niño. Ese es uno de los temas más seguidos en absoluto. En todas esas tipologías que vimos, eso es uno de los más usados, vamos a decir.
así. Esta también es de Donatello, es una Navidad. Miren qué belleza, miren a San José ahí durmiendo. Otra estatua, esta se parece bastante a la Altagracia en cuanto a que tiene un niño dormido, pero la tipología es una virgen con el niño dormido, mientras que la Altagracia es una Navidad, pero es también una virgen con el niño dormido. Son las dos cosas. Entonces es como como si en origen fuera una virgen con el niño dormido, porque ella está mirando hacia abajo, está mirando hacia un niño. Pero al añadir la estrella de Belén y el San José, entonces y el Belén, abajo el pesebre, perdón, ahí ya se crea una natividad. Pero ella hubiera podido ser también una virgen con el niño, igual que la que está al lado. O sea, eso es una evolución muy sutil. Entonces, aquí empiezan a bajar, el niño empieza a bajar, en los iconos eso nunca pasó. Entonces empiezan los artistas del Renacimiento que se inspiraban en los textos, ya empiezan a tomar el niño y a ponerlo a jugar en el regazo de la Virgen y a ponerlo medio dormido, medio despierto. Entonces, esto es muy importante. Miren ahí, todavía está despierto el niño. Todavía despierto. Aquí también. Despierto, despierto. Despierto, siempre con las manos orantes. Ya está medio adormentado. Entonces, ¿qué está pasando? Ya está adormentado, a veces despierto, a veces durmiendo. Entonces hay toda una evolución. Miren también lo que está pasando atrás, miren los paisajes, entran figuras, hay más profundidad, los pliegues de los mantos, ya hay ese detalle, más fineza. Los pintores también flamencos, ahí ya es la época de las grandes catedrales, las grandes universidades se empiezan a crear, hay un boom económico y religioso en toda Europa. Miren qué bella está también en azul, empiezan las telas. Florencia se desarrolló tanto en el arte porque ahí los florentinos eran grandes mercantes de telas, de seda. Ellos comerciaban con eso y eso le dio a ellos un poder muy grande económico, y entonces eran grandes mecenas. Entonces los mejores pintores estaban todos ahí al servicio de ellos, porque cada uno quería tener su capilla, cada uno quería una virgen dedicada para ellos. Entonces había todo un movimiento muy aquí otra vez en las manos, fíjense otra vez con el azul, que es hermosísimo, las manos orantes. Empiezan después toda una serie de detalles. Entonces esta obra es muy importante. Esta es de un veneciano que se llama Giovanni Bellini. Estamos en 1475. Fíjense, ese Cristo que está dormido parece muerto. O sea, eso está adelantando la pasión de Cristo. O sea, esta obra es muy importante. Y este es el primer pintor como que anticipa la pasión, o sea, a propósito, y lo pintó varias obras. Entonces miren esta es hermosa. Esta es muy parecida a la Altagracia de nosotros. O sea, en cuanto a manos orantes, en cuanto a la figura del niño durmiente, que también está acostado. O sea, que son las dos cosas. Miren en el fondo, pero miren ya la cara que ella tiene. O sea, miren ese tratamiento. Bueno, es que la calidad era un gran pintor. O sea, su técnica era... Estamos en pleno Renacimiento. Esto es uno de los grandes maestros. Esta obra está en el Metropolitan. El que vaya a Nueva York tiene que irla a ver, porque es espectacular. Entonces tenemos los grandes maestros como Botticelli, ya ahí se empiezan
hacer, miren ese jardín de rosas en el fondo, ya empiezan a ser creativos, pero en todo, una espiritualidad muy, siempre, eso nunca se abandona. Está también muy, muy cercana a la Altagracia, también otro niño que duerme. Fíjense ella, siempre la expresión de la Virgen que mira, está hacia abajo, mira al niño. Eso es un mixto entre melancólico, sereno, pero porque ella sabe que el niño va a morir. Entonces, nunca encontramos una Virgen sonriente por ese motivo. O sea, eso siempre... Bueno, yo tengo una amiga americana, historiadora del arte, que ahora está haciendo una investigación sobre las vírgenes sonrientes, porque eso es muy raro, eso es muy raro. Entonces, siempre las vemos melancólicas, a veces como resignadas, pero felices porque el niño ha nacido, porque tienen al niño, es una madre. Entonces es muy hermoso esa relación, esa distinción y esa expresión que siempre tienen, y cómo los artistas lo logran. Bueno, esto es lo máximo, esto es Raffaello Sanzio, un artista, uno de los más grandes artistas del Renacimiento. Miren el uso ahí también del azul. Hablo mucho del azul porque lo tenemos aquí maravillosamente en esta obra que me encanta. Bueno, entonces aquí está Rafaelo, que lo llamaban el divino Rafaelo. O sea, el pobre murió a 37 años. Murió muy, muy joven, pero cuando él fue arquitecto de San Pedro, todo el mundo quería que él pintara para ellos. O sea, era un artista muy, muy codiciado y muy divinizado él mismo, porque pintaba en una manera que nunca se había visto. Es más, él cambia la historia del arte, porque antes de Rafaelo todas las imágenes eran derechas, rígidas, y Rafaelo es el primero que ya definitivamente tuerce las imágenes. O sea, empieza lo que se llama el serpentinado en la figura, que ya no están derechas, sino que ya se tuerce. Eso fue inspirado en obras antiguas romanas como el Laoconte. Y bueno, vamos a acelerar. Vamos a ir acelerando. Esto ya nos hemos metido en el 600. Bueno, miren, ya esto es 1600. Ya, vamos a ir acelerando. El niño Jesús, miren, el niño Jesús solo. Ya aquí estamos en mitad del 1600, en la época barroca, ya. Eso es, esas explosiones de sombra, de luz, de dramatismo, eso es más del barroco. Entonces, como síntesis, voy a enseñar una serie de imágenes para que vean cómo un poquito esa sucesión en mucha síntesis de cómo se llega a la Altagracia, muy sintéticamente. Entonces, también otras obras parecidas a la Altagracia pasaron por lo mismo. Les voy a enseñar una que le va a parecer muy, muy similar, que es esta. Fíjense lo que pasa también con esta. Si la comparamos con la de Giovanni Mantegna, la de Bellini, fíjense, miren cómo también se parece mucho. O sea, sufre esa misma evolución. Mírenla ahí, miren cómo esa misma evolución. Entonces la voy a poner juntas para compararlas. Otra que también. Miren, esto es como un resumen comparativo de esta evolución de las que le he ido hablando. Es muy, muy sintético porque en el medio pasan muchas cosas. Pero esta es la idea principal. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo nos quedan ya? Ok, hace rato. Ok, entonces, yo lo voy a dejar aquí. Todos los otros temas los vamos a dejar para otra ocasión. Entonces, voy a introducir... déjame poner la última imagen. Vamos a ponerla. Teníamos la imagen. Ok. Entonces, cuando yo vi esta obra, lo primero que pienso
en este díptico de Wilton que está en la galería, en el Royal, en la National Gallery, gracias. Entonces, con esta última imagen, paso la palabra, por favor. Bueno, nosotros hemos tratado de optimizar la oportunidad y teníamos el proyecto en desarrollo de lo que va a resultar una carpeta, 4 carpetas. Nunca coincidimos con los números. No, tú y yo no somos buenos con las matemáticas, ¿no? Ni con la memoria de los números tampoco. Cada uno de nosotros ha dicho un número diferente. Bueno, son unas carpetas, lo voy a dejar así. Son unas carpetas donde van a haber diferentes imágenes de vírgenes, empezando por la protectora del pueblo dominicano, la Virgen de la Altagracia, con obras de Ángel Urrelli. Estas carpetas van después a parar, ese es nuestro deseo, en manos de coleccionistas, y con ese patrimonio financiero que se levante con las carpetas, se podrá mejorar la climatización del convento de los dominicos. Entonces, Ángel Urrelli nos va a explicar brevemente cuál es este proyecto, cómo va con este proyecto, y nos va a motivar un poco a poder después tener acceso a estas carpetas y colaborar con el convento de los dominicos. Así que adelante, Ángel. Buenas tardes. Gracias, María Amalia. Gracias, Julia. Gracias, Luis Felipe. Qué bueno estar aquí en el Centro León. Este proyecto se nos ocurrió a mí y a Fray José Alberto, a mí le dije José Alberto, para climatizar el convento de los dominicos. El número de las vírgenes van a ser 12. Ojalá y fueran 8 y tuviera que pintar menos. Me ha dado mucho trabajo hacer estas vírgenes. Me he tomado esto con una seriedad, bueno, como me tomo la misma obra mía también, pero esto yo creo que he ido un pasito más allá. Agarré y partí de unas medidas muy importantes. Esta obra tiene 19 por 19. Yo traje una medida antigua al universo del arte contemporáneo, el codo, una medida de la que se habla en la Biblia. Y ese codo tenía un rango de tolerancia en el Mediterráneo y en todas estas culturas que oscilaba entre las 10 y pico de pulgadas hasta las 19, 18. Yo me tomé la atribución de tomar un codo de Ángel Urrelli y ponerlo en el cuadrado, que el cuadrado es una figura de la tierra, y un codo, es decir, un codo es la medida que va desde este dedo aquí, tiene 2 palmos exactamente en la circunferencia que es el cielo. Voy por la segunda vez, por la tercera Virgen, que es la Virgen del Rosario. En esta Virgen quiero decir algo. El niño en el pesebre yo lo destaqué más como un altar, y tiene un punto de fuga que termina justo en el centro del triángulo de las manos de la madre. El niño tiene el color de la hostia consagrada. Le metí 2 colores ahí, rojo y blanco, y a la misma vez tiene los rayos del Santísimo. Agregué el naranjo. El número de naranjas es importante. Tiene 33 naranjas en el lado donde está el San José. El San José lo acerqué mucho más todavía. Y nada, y es la primera obra en que uso el pan de oro. Este pan de oro lo tenía guardado yo del año 2012, me lo regaló una amiga. Este pan de oro debe tener como 100 años. Era de su papá, mi amiga tiene 80 años ya. Entonces nada, esperó el momento adecuado para terminar en una obra mía. Yo creo que es suficiente, ¿no? Más o menos. Bueno, son 2 proyectos que están en curso, uno más adelantado que otro. Creo que próximamente tendremos el gusto y la satisfacción de nuestra curiosidad
de presentar aquí en este mismo salón el libro, resultado de estas investigaciones. Julia Vicioso, como también tendremos la oportunidad de presentar la carpeta con las 12 vírgenes. 12, ¿verdad? 12. Con las 12 vírgenes. Entonces, creo que estamos aquí convocados para conversar con Julia, para conversar con Ángel. Hay muchas cosas curiosas, interesantes que Julia nos ha señalado. Pero un poco para romper el hielo, Julia, yo quiero hacer la primera pregunta. Indiscutiblemente en tu investigación hay un enfoque interdisciplinario que convergen desde tu mirada diferentes disciplinas. Es decir, digamos que está la historia del arte, está la teología, está la historia en general. Entonces, en tu opinión, ¿cómo esto abre posibilidades para entender también de diferentes maneras la imagen, no solo la parte iconográfica, sino también lo que representa la Virgen María para los que siguen la fe católica? Sí, absolutamente. Es muy importante la interdisciplinaridad en este tipo de estudios. Y yo espero que este ensayo sirva a los dominicanos, a cualquier otro, a seguir en cualquier disciplina, o sea, porque ahí hay que unirlas a todas. Ahí hay que hablar de la parte de la parte científica de la conservación, que es muy importante, de la parte de la antropología, o sea, sociología. Hay que ampliarlo, hay que ir lo más amplio posible y no quedarnos aquí se había concentrado mucho en la parte antropológica. Pero hay que también ir más allá de lo local, ver lo que está pasando afuera. Ahora con la Altagracia ya no hay iglesias en el mundo que donde no haya o sea, en donde tenemos embajadas, ya las embajadas están haciendo colocar imágenes en las diferentes iglesias donde se reúnen los dominicanos. Entonces, eso va más allá. Y no solo eso, sino que antes esas imágenes se fueron desde temprano, o sea, empezaron a circular. Bueno, en Venezuela hay una ciudad que se fundó en 1527 que se llama Puerto Altagracia. Ha quedado solamente el nombre, pero eso tiene un motivo. Entonces, hay una serie de estudios que hay que seguir haciendo sobre todo lo que estaba pasando afuera. Yo hice una lista de todos esos topónimos de la Altagracia que hay en el continente americano. Hay muchísimos en Sudamérica, muchísimos en diferentes lugares donde los colonizadores llegan. O sea que eso evidentemente parte de la República Dominicana, de nuestra imagen, se va. Entonces los españoles llevan ese culto y lo van difundiendo, como lo que está pasando ahora mismo con la diáspora, que se está llevando la imagen. Entonces es muy importante. Y tú dijiste que Cuba había una importante que Luis Felipe iba a buscar. Julia nos las identificó en Camagüey. Es una iglesia que fundaron los dominicos, ¿fueron? No, era una ermita. Una ermita. Después llegaron los mercedarios. Exacto. Y los mercedarios transformaron la ermita, creo que la sustituyeron por la Virgen de las Mercedes, pero todavía está la imagen de la Altagracia. Parece que con cierto nivel de deterioro, están todas las cosas en Cuba, pero se puede hacer un esfuerzo quizás para localizarla y para ver la posibilidad de apoyar la restauración de esta imagen de la Altagracia en Camagüey, que en parte es tu ciudad. Mira, te voy a decir algo.
siempre se me olvida el primer pueblo que uno se encuentra cuando sale de Santo Domingo. Villa Sí, Altagracia. se llama Villa Altagracia, y casualmente en Camagüey, yendo de la capital de la provincia de Camagüey hacia el norte de Camagüey, que Camagüey lo hicieron en el centro para evitar los ataques de piratas, lo pusieron en el mismo centro. Ahí, casi igual entre Santo Domingo y Santiago, hay un pueblito que se llama Altagracia, y ahí debe estar. Me imagino que esté ahí. Estamos iniciando algunas indagaciones para ver si la localizamos. Bueno, este es un público también interdisciplinario, como la investigación de Julia. Así que con esas miradas diferentes, seguramente ustedes han seguido este proyecto que ha explicado Julia Vicioso. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Edwin y después el padre Carlos. Gracias, buenas tardes. Hola, Julia. Más allá de la composición del cuadro y los elementos del cuadro, ¿qué ha revelado tu investigación? Porque por las imágenes que vi quedaba mucho más interesante. Bueno, sí, la parte de la conservación es muy importante también. Esa es una parte que particularmente para mí es muy importante, porque esa obra estaba muy deteriorada y se restauró, como todos sabemos, en 1978. La de aquí, la de Higüey. Entonces, ahí hay algunos resultados muy interesantes que no se lograron. Lo que fue una restauración muy bien hecha, porque fue en esa época Monseñor Polanco busca lo que él consideró lo mejor, como debe ser. O sea, uno tiene que buscar un nivel de profesionalidad cuando uno hace una restauración, sea arquitectónica, escultórica, pictórica, porque si no, cuando se mete manos arriba de una obra o de un edificio, se puede deteriorar más de lo que estaba. O sea, ahora se usa restaurar lo restaurado, por lo mal hecho que estaban muchas restauraciones. Entonces eso hay que evitarlo. Monseñor Polanco, él buscó lo mejor que había en España. Le mandaron un técnico del Instituto de Restauración de allá, que vino a Higüey en un mes, rapidísimo, porque eso fue una odisea. Hizo una restauración muy bien hecha. Entonces, todo eso va a estar publicado. Yo espero también hacer una conferencia sobre esa parte, porque hay muchas personas que dicen que la parte de restauración, que no se debe tocar un cuadro sacro, que eso hay que dejarlo así, que eso es divino, que eso es demasiado objeto de veneración, que no debemos tocarlo. Pero desgraciadamente hay que intervenir, porque si no se va a seguir abriendo la madera, se van a caer los pedacitos. O sea, eso hay que intervenirlo para que dure para la posteridad. O sea, es algo importante. Entonces, en esa imagen un resultado. Le voy a contar uno de los detalles, de los elementos, que no me dio tiempo de ver rapidito. La corona. La corona es una corona bastante moderna en relación a la antigüedad del cuadro. Porque ahí vimos imágenes que reflejan un taller antiguo, un taller moderno, lo podemos ubicar entre finales de 1400 e inicios de 1500. O sea, eso en cuanto al estilo del cuadro. Entonces, ese elemento, como la corona que tiene, es posible, no es solo una hipótesis, es posible que sea añadida. Y eso es muy común en todas las vírgenes. Es muy común que no tuvieran coronas y que después se la pintaran, porque a veces se la ponían de chata, de metal, y la gente se la robaba y desaparecían. Entonces, como ya tenían, entonces lo que hacían era pintarla. Eso fue muy común. En Italia está lleno de vírgenes con la corona pintada en época posterior al inicio del cuadro. Entonces, eso se va a determinar solo haciendo una fotografía de lo que se llama una fotografía infrarroja, que hace ver la parte de abajo, las capas de abajo. La primera, que
traza, es como el boceto, donde el pintor hace primero como una preparación donde él marca las líneas principales y ahí él arranca. Eso se llama la capa preparatoria. Y entonces esa fotografía infrarroja hace ver esa capa. Entonces yo iba a enseñar algunos ejemplos de eso, pero es muy interesante y ahí podemos ver si está o no la corona. Entonces, pero las tres figuras más antiguas de la Altagracia, ninguna tiene la corona. Las más antiguas, que son la de Venezuela, la Virgen de Quibor en Venezuela, que es una imagen muy antigua que no tiene la corona, y tampoco la tiene la que está en la catedral, que ahora está en el museo de la catedral, que es espectacular. Esa tampoco la tiene la corona. Y hay 2 o 3 más, entonces eso no, como que trajo esa duda. Entonces eso es una de las cosas más interesantes que se puede resolver con esa fotografía, que son pruebas modernas, no invasivas, o sea que son unos aparatos que cuestan $3 o $4 mil, y eso se puede hacer. También otra cosa importante es que hay que revisar la imagen, porque eso se restauró en el 78, y yo me entrevisté con la autora y ella dice que eso hay que ver si esos colores que ella, esos barnices que ella usó como protectivos, ya eso envejece con el tiempo y ya ahora no se usan esas sustancias que ella usó. O sea, ahora se usan sustancias para restaurar muy modernas, muy naturales, muy tradicionales. Entonces, quizás las que ella usó ya empiezan a deteriorarse, a oscurecerse. Sí, exactamente. 50 años ya han pasado. Padre Carlos. Mira, Julia, sería interesante, aunque sea así, a modo de flash, ver esas imágenes de la transición del cuadro de la Altagracia como tal. Porque, claro, vimos a nivel histórico, porque es que hay unos datos interesantes. Por ejemplo, mi curiosidad de siempre, no sé si tú pusiste la de Extremadura, que es la más antigua, pero es si en tu investigación tú logras identificar a partir de qué momento aparece el San José en el cuadro, porque es que el San José de la imagen de Higüey, no de la Altagracia. Entonces, yo siempre he tenido una inquietud particular, porque es que el modo en que aparece vestido San José y la colocación que tiene dentro del cuadro, lo que menos indica es que sea San José. Si tú has logrado una investigación llegar, porque o sea, no es solamente eso, mira el modo, aparte del gorro que tiene, aparte de la vela, porque es que en la iconografía clásica de San José no aparece San José con una vela, o si efectivamente una vela, porque es que yo creo que conversaba contigo sobre la teoría de Doval a propósito de la imagen, que nosotros decimos que sea San José. Sí. Entonces, a partir, en tu investigación, tú logras identificar a partir de qué momento aparece una Altagracia con el supuesto San José. Por lo menos en el cuadro de Higüey, los rasgos iconográficos no coinciden con el del San José clásico. Tiene toda la razón. El San José clásico está vestido de marrón, es un carpintero, no tiene una vela en la mano, tiene un bastón. La vara o el lirio. Exacto, los dos. Pero aquí estos son referencias como esta que estoy usando, y hay muchas más, pero son muy antiguas, son todas medievales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, sí lo hay San José con el cirio, con la vela en la mano, eso sí lo hay en la iconografía, pero antigua. Estamos hablando de manuscritos, de miniaturas, todas medievales. Entonces, ese tipo de manuscritos circulaba en España, circulaban también grabados
con esos detalles que se repetían y que los talleres que pintaban tenían esos grabados o tenían algunos cuadritos que ellos hacían referencia, usaban eso como referencia para ellos pintar. Entonces sí lo había. O sea, nosotros hay varias imágenes donde San José también sale vestido de rojo, y las más antiguas salen con San José, que está casi, estos son miniaturas, casi siempre muy atrás y como insignificante, en tercer plano atrás, hasta durmiendo. Miren esta que ve, mira, aquí está San José, está de Giotto, es bellísima. Miren a San José durmiendo, es para no quitarle importancia a la Virgen. Y esas son cosas que desaparecen en el Renacimiento. Sí, porque San José durmiendo no es por quitar importancia en el segundo plano, es por el significado de los sueños de José. O sea, también, José, sí. Dios se manifiesta el proyecto de Dios a través de los sueños de San José. Ahí está. Y que el Papa Francisco lo puso muy de moda con la devoción al San José dormido. Siempre. Ok. Pero mira, aquí aparece, ese es el cuadro de Giotto, ¿verdad? Sí, no. No se parece más a Ducho que otra cosa, pero bueno. Aquí. Ese sí es Giotto, sí. Pero por ejemplo, mira, aquí aparece siempre, aquí en el de la izquierda, sí, que ese de Asís, de la Basílica del Superior, aparece delante en un primer plano. Sí. Este es Taddeo Gaddi. Sí, está en primer plano, pero está durmiendo. Miren, aquí hay uno donde aparece, a ver, miren él está como aburrido así. Mira, este está así. Estas son miniaturas, sí. Pero también vestido de rojo. Pero él tiene razón en decir, no es la iconografía clásica la que se desarrolló después, sino que este cuadro de la Altagracia se basa en imágenes muy antiguas, que son medievales. O sea, eso también justifica, bueno, que estaban circulando en España, pero sí las habían. O sea, no es... Y también puede ser, como la iconografía de la Altagracia es muy particular porque no tiene una composición muy canónica, hay un desorden en cuanto a composición geométrica. Entonces, quizás la intención de él era hacer una virgen con el niño durmiente o una virgen en oración. La virgen que está en Extremadura, la famosa de Garrovilla, que ahora mismo es una virgen nueva, es una estatua. Esa virgen, la destruyeron, la original, la que estaba ahí, la destruyeron en 1937 con los revolucionarios de la Guerra Civil Española, que destruyeron muchísimas imágenes, sobre todo los pueblitos españoles. Entonces ahí se puso una imagen, una estatua nueva de una virgen con un niño. Pero ahí yo encontré la imagen antigua que tenía, y es una virgen así. Es una virgen en oración, sin niño, así, derecha. Yo hice hasta una simulación de cómo era la Altagracia con los ojos derechos, así como está la de Garrovilla, o sea que tiene influencia en esa también. Pero es siempre una virgen en oración así. O sea que ahí tenemos tres, que es uno de los resultados también importantes de esta investigación. Esas tres cosas: la natividad, una virgen con el niño durmiente y una virgen orante. O sea, son esas tres que se conjugan todas juntas como si la persona que ordenó el cuadro, el mandante. Ahí yo digo, porque por ejemplo, yo vuelvo, porque esa es la posición propia del mandante, no la de San José. O sea, sí. Pero eso te ha dado... Quizá el mandante se llamaba José, y él dijo, no, a esa virgen yo quiero que sea un San José, pónmele un San José, porque él se llamaba José, que era uno de los nombres más comunes en España. Entonces, él quizás, entonces, el pintor pone el cuadro y le pone un San José atrás, el que él tenía, aunque tenía ya abosado, y le pone el niño abajo. Entonces, porque si está un San José, entonces tiene que estar la Sagrada Familia. Entonces le pone la estrella, le pone el fondo, o sea, pero como imagen en sí parece una virgen con el niño durmiente o una en adoración. Le voy a enseñar la imagen en adoración.
tengo tantas imágenes. Ah, bueno, aquí están las tres que yo le decía, las antiguas. Miren la que están sin corona. Entonces yo hice la simulación de la Altagracia sin corona. Que por cierto, esa corona, que es la corona colonial, porque la Altagracia ha tenido 4 coronas, esa corona, miren dónde está, en el trono. Esa hay que quitarla de ahí, porque es una corona demasiado importante. Déjame ver las de la posición, aquí están. Mírenlas aquí. Esta es la Altagracia esto es una simulación de la Altagracia en oración, con la de Garrovillas, que está a la izquierda, y otra Virgen de Gracia que hay en Italia, que hay muchas así, con la manita así. Entonces, esto es otra tipología que se le parece a la Altagracia. O sea, tienen esas tres, están unidas en ella, pero tiene influencia en todas ellas. Y es muy interesante eso de esa simulación que se pueden hacer. Miren, otra en oración con el niño abajo. O sea, esto es una figura también bastante de la iconografía mariana, bastante común. Es una corona imperial que dice mucho por el periodo, o sea que no es una corona, que es imperial. Exacto, o sea, que es posterior, a partir de 1600 que empiezan a aparecer. Bueno, yo estoy seguro que hay muchas preguntas que hacerle a Julia y comentarios también que compartir con ella. Y les tengo una muy buena noticia. Se podrán hacer esas preguntas y esos comentarios cuando Julia vuelva a presentar el resultado de esta investigación ya hecho libro. Sí, porque está en proceso. Que esperamos que sea próximamente. Así que quiero... Bueno, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación, por ese trabajo tan bien logrado y bien trabajado, a la verdad. Lo que yo quiero decir es a nosotros, los espectadores, que después que nos han presentado esta valiosa presentación y estudio, lo que hemos visto es las diferentes formas como en ese momento cada persona fue interpretando el papel de María. Y nosotros, como cristianos católicos, debemos de seguir a María como modelo y ejemplo, mujer de fe, mujer entregada y madre abnegada. O sea, que no solamente nos quedemos con las estatuas, sino valorar esas estatuas para visualizar lo que ya en nuestro corazón está, de que hemos sido evangelizados a través de María. Porque yo recuerdo de niña, yo vengo de un campo de Moca, y a nosotros nos evangelizaron a través del Santo Rosario. Así que muchas gracias por hacerme a mí recordar esos bellos momentos, y que lo aprovechemos y sigamos teniendo a María como nuestra Madre Protectora. Gracias. Sin dudas. Gracias a usted por esas bonitas palabras. Yo no sé, presidente, si usted quiere despedir y dar los agradecimientos a quienes nos han acompañado en la tarde de hoy. Bueno, realmente es un privilegio tener a Julia. De hecho, tenía mucho tiempo sin venir, tanto tiempo aquí. Ángel también. A mí me parece interesante el hecho de que nosotros podamos traer a la contemporaneidad nuestras tradiciones e investigarlas, porque son tantas las veces que hoy en día nos llevamos de opiniones, y ver que detrás de toda investigación hay mucho rigor y que hay que tener argumentos para poder uno justificar una postura, es algo que por eso lo hemos querido presentar como un proceso, no como un producto terminado de un libro, porque es parte de enseñarle a mostrarnos a nosotros que detrás de una exposición, detrás de un libro, de un proceso editorial, de un hito nuevo que se descubre, por ejemplo, esto que está haciendo Ángel, hay una investigación. Él tiene que ser fiel dentro de las licencias que él se puede dar como artista a ciertos protocolos, porque si no ya deja de ser la Virgen de la Altagracia.
Entonces, ese tipo de detalles que uno omite porque no tiene un ojo muy educado, yo soy una persona que me digo que soy una adicta al aprendizaje y soy la ignorante perpetua porque uno vive descubriendo lo que no sabe. Pero es un poquito saber que cuando uno se toma en serio las cosas, toman tiempo, hay rigor detrás, es un proceso, no son eventos, y que eso hay que valorarlo porque en una sociedad tan rápida, automática, y no sé, etcétera, todo parece como muy sencillo y no lo es. Entonces estos momentos nos traen a estar con un principio de realidad, de que esfuerzo es tratar de descubrir lo que realmente acontece detrás de una evolución de una pintura, de ese culto a esa imagen que no deja de ser contenido para los que profesamos una fe, pero para los estudiosos que están viendo solamente la parte del arte y su evolución, también es válida esa mirada, siempre y cuando lo hagamos con la búsqueda de la seriedad y la búsqueda de la verdad. Así que muchas gracias por acompañarnos y sobre todo los que traen aquí preguntas, inquietudes, que son tan valiosas como las que podemos usar nosotros.